Bienvenidos a esta nueva reunión en el marco del Festival Internacional de Mar del Plata en su 35ª edición, con esta modalidad a distancia, que por un lado nos limita el contacto personal y físico, pero por otro lado nos permite también llegar a todos los rincones del país, inclusive a muchos lugares del planeta. Esta mesa tiene que ver con aquellos aspectos legales o políticos que rigen la actividad cinematográfica. Y en ese sentido, Argentina es un país que tiene una tradición muy importante, porque el cine en este país empezó a existir a los pocos meses que se haya inventado. Ya en el año 1895 había cine en la Argentina, y a partir de ahí se ha creado una cadena en la cual muchos artistas, muchos directores, muchos productores, muchos actores, técnicos, han conformado un cuerpo muy importante que se llama cine argentino. La última modificación que ha tenido esta reglamentación se produjo en septiembre de 1994, y ese es el tema que nos va a reunir hoy y alrededor del cual vamos a tratar de velar, digamos, qué fue ese proceso y cuál fue su consecuencia. Me acompañan, la verdad, autoridades y figuras muy destacadas de nuestro medio, a quien voy a presentar brevemente. Por un lado está Luis Puenzo, director cinematográfico, en aquella época presidente de la Asociación de Directores Argentinos y actualmente el presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. También nos acompaña Carlos Galetini, en aquella época secretario de la Asociación de Directores y actualmente presidente de DAC, Sociedad de Gestión, que es la que nuclea a la comunidad de directores cinematográficos. También está Lita Stantic, productora cinematográfica muy conocida y en aquella época presidenta de la Cámara Argentina de Productores, que también ha tenido una participación muy importante en ese proceso. Sigo con el doctor Julio Raffo, un abogado especializado en aspectos vinculados con esta actividad y que ha publicado numerosos libros respecto de la legislación que nos ocupa. Y por último, le damos una cálida y muy buena bienvenida a Jorge Marrale, porque también los actores fueron protagonistas de ese momento y él en este caso los representa, y para nosotros es un placer y un orgullo contar con esa presencia. Antes de empezar ese viaje, digamos, que vamos a iniciar, me gustaría que veamos un pequeño documental, en realidad un video de breve duración que nos va a remitir a ese momento de nuestra historia. Debates que las películas provocan y garantiza que el país y su cultura sigan vivos. O sea que es un tema que excede a los que hacemos cine, que realmente tiene que ver con todo el país y que entendemos que los diputados deberían, en ese sentido, representar a sus votantes y no a cuatro poderosos con lobbies muy importantes que están frenando la sanción de esta ley desde hace más de un año. Bueno, y lo que hicimos fue
Siguiendo un pedido en su momento de Luis Puenzo o de Solanas, de que ayudáramos a darle visibilidad a este pedido. Estamos hablando de años 90, plena época menemista, una ley que fue una ley en contramano a todo lo que pasó en esos años. Queríamos formar parte de eso que se venía, que era la posibilidad de hacer nuestras películas. Muy bien, estas imágenes ilustran ese momento, pero también sirven como un disparador para entrar en el tema que nos reúne. Pediría que Luis Puenzo, digamos que lideró esa lucha desde la Asociación de Directores, comience a revelarnos cuáles fueron los mecanismos y los secretos que se manejaron para poder lograr la sanción de la ley. Bueno, antes que nada, Bebe, gracias. Déjame decir un par de cosas. Uno, recordar que en esta mesa iba a estar sentado Pino. Estaba previsto que Pino estuviera, porque Pino en ese momento era el presidente, no sé si se llamaba presidente, director o qué, pero la autoridad máxima de la Comisión de Cultura. Y Julio, aquí presente, era asesor en ese momento de Pino y también abogado de la Cámara que preside el ITA. Bueno, Pino no está. Entre los que no están hay otro que también quiero recordar, que es Tato Miller, porque Tato Miller fue muy importante. En ese momento secretario general del sindicato de SICA para el trabajo previo y la sanción de esta ley. En nombre de ellos dos yo recordaría a todos los que no están. Y bueno, ¿cómo arrancamos? Este documental que mostraste, este pedacito, ya fue una de las partes finales de la ley, porque nosotros arrancamos en el 92, cruzamos el 93 y esto ya es en el 94, lo que se vio, y ya en ese momento habíamos hecho, como con todo trapero, una recorrida por las escuelas de cine y tratando de alentar a todas las chicas y chicos que en ese momento eran muy jóvenes para que nos acompañaran ante el Congreso, ¿no? Para que no fuéramos solamente los viejos de algunas entidades, no éramos tan viejos, pero los que estábamos trabajando dentro del Congreso. Entonces hubo muchísimas movilizaciones afuera del Congreso, en las calles. Me acuerdo que llegaron a proyectar películas a la noche en las paredes del Congreso, lo cual fue un acto político fuerte, importante, y me parece que esto también empujó al poder político en ese momento, como bien dijo nuestro compañero trapero, que estaba muy a contramano de esta ley. Nosotros conseguimos que se promulgara una ley proteccionista, que sigue siendo lo que sigue vigente, en un momento neoliberal de los tantos que cruza la Argentina cada tanto, muy fuerte. Es cierto que esta fue una ley a contramano, pero que siga alguno de mis compañeros o compañera que están aquí contando los avatares. Sé que era un tiempo de mucha pelea, incluido entre las entidades de gestión. Si bien estábamos todas detrás de esta ley, que significaba realmente, era crisis de verdad, porque yo recuerdo que en esa época el instituto recaudaba 7 millones de pesos por año, y se hacían de las 40 o 35 o 50 que se hacían en los otros años, recién solamente se hacían 15 en el último año. O sea, que estaba realmente en crisis porque no había fondos. Y entonces eso significó, por supuesto, que las arcas del cine, del Fondo de Fomento, en el primer mes recuerdo que
subieron a 30 millones de pesos. De 7 a 30 en un mes. Y después fue subiendo hasta hoy. Eso es lo que me acuerdo, pero me acuerdo que también teníamos una gran discusión con el representante del instituto. El instituto estaba en ese momento, estaba Guido Parisier, y la DAC tenía un conflicto muy grande con Guido Parisier. Tan grande que se dividió en dos entidades. La gente noble, de nobleza, de prestigio y de nobleza en cuanto al título, no a la nobleza de lo noble, hicieron otra entidad. Me acuerdo eso. Me acuerdo también que había mucho conflicto, no era tan fácil eso. Lita, ¿qué te acordás? Bueno, mira, yo voy a hacer un poco de historia. Digamos, hay una ley de cine del 57. Anteriormente, en la época del peronismo, hubo un apoyo al cine que significaba 10 centavos por entrada que iban a la Fundación Eva Perón, el 50%, y el 40% iba al cine. Eso fue del año 48. En el año 57 hay una primera ley de cine, pero lo único que contempla, naturalmente, es la recaudación de las salas. El drama que empezamos a tener nosotros es que se empiezan a cerrar salas y las películas se empiezan a ver por televisión y por video. Entonces, de 3.000 salas, quedan un 10% de salas antes de que se abran los complejos. Esto pasa en el año 70. Entonces, no había dinero. Había que, de alguna manera, grabar el video y la televisión. Y esa fue la lucha que recién se logró en el 94. En los años, principios de los 90, se daban poquísimas películas y había pérdidas muy grandes de los productores que se lanzaban a hacer películas un poco por necesidad, vocación. Y lo que bien recuerdo, bueno, que me acuerdo mucho de Luis Puenzo y Adolfo Aristarain discutiendo con Guido Parisier. Bueno, me acuerdo mucho de Tato Miller, que acompañó muchísimo todo este proceso. Siempre estuvo Sica ahí. Me acuerdo también de Galtini, pero lo tengo acá. Y bueno, lo que pasó en el año 94 es que se logró la ley de cine. Después hubo bastante quilombo con la implementación en los años 90 porque el dinero que entraba no solo de salas, sino de videos y de televisión, el instituto no lo aportaba a la industria. Hubo hasta momentos en que Cavallo manejó ese dinero y solo un tercio o un cuarto de ese dinero iba a la industria. Entonces fueron años fue un gran logro el del 94, pero el 90 fue una década muy, muy, muy peleada. La idea era que las asociaciones pertenecientes al cine intervinieran, de alguna manera fiscalizaran, pero nos tocó Marvis y Marvis impidió eso. La pelea después del 94 fue que el dinero que recibía el cine fuera realmente al cine. Doctor Raffo, su opinión. Bueno, yo me emociona recordar todo esto con gente tan prestigiosa y de Lita Stanti para abajo, para arriba, para los costados. La verdad, yo me considero un ayudador de los protagonistas de esa gesta. Un ayudador técnico-jurídico que, como recordaba Luis, se facilitaba porque era asesor de Pino, abogado de la Cámara, etc. El relato de Lita es estructuralmente, yo voy a hacer notas a pie de página a ese relato. En aquella época, la verdad que esa situación de que se veía mucho cine, pero no en las salas de cine. Había aparecido el cable,
había aparecido el video grabado en VHS, la historia de La Noche de los Tiempos, y había aparecido, se pasaban bien películas en televisión, muchas películas. Así es que había aumentado mucho en la asistencia del público a películas, pero no a través del mecanismo que le generaba fondos al Fondo de Fomento del Cine. Ahí yo quiero ser justo, soy amigo de Platón y soy más amigo de la verdad. La gente de cine empezó a reclamar por estos recursos y queríamos todos que la televisión aportase. Y Parisier tuvo una muy buena idea, que la televisión tributase en función de la publicidad, mejor dicho, los anunciantes de televisión tributasen al Fondo de Fomento de acuerdo a la publicidad que se pasaba. Media tanda antes de la película, toda la tanda en las cortes de la película y media tanda después. Y esa idea, que era una buena idea, y a nosotros nos gustaba, la quiso implementar por el peor de los mecanismos, saltearse los mecanismos legales. Entonces gestionó con Menem dos decretos de necesidad y urgencia, y que establecían eso. Y los canales se pusieron locos, muchos periodistas al servicio de los canales empezaron a publicar impuestos contra el cine, hubo una siniestra campaña, en los cines cortaban el sonido, cortaban la imagen, así va a pasar con el cine si se aprueba esta ley, y en la televisión se ponía muda, una campaña siniestra contra esto. Pero resulta que esa idea que venía a resolver el problema tenía el gravísimo punto débil de que no respetaba la estructura legal del país. Por consiguiente, hubo un canal video, Dreams Video Club, que hizo una acción de amparo diciendo esto es inconstitucional. Y la ganó. Y en un fallo que se estudia en la Facultad de Derecho como modelo de inconstitucionalidad. Así es que la buena idea por el mal camino conduce a un mal resultado. Y ahí, ¿qué hacíamos? Entonces, nos montamos sobre una idea genial, y debo decirlo también con emoción y gratitud, de Irma Roy. Y ella tomó el decreto de necesidad y urgencia de Parisier y lo incorporó a su proyecto de ley. Por consiguiente, la objeción de que era inconstitucional desaparecía. Y el proyecto empezó a caminar ya con fuerza en el Congreso. Y ahí aparecieron los canales en contra y salimos a la calle nosotros a favor, y el video que hemos visto y los protagonistas, entre los que no están, con cariño sumados a Pino y Tato Miller, quiero evocar a Juan Carlos Garate, que estuvo presente siempre en todas estas luchas de la General de Productores, y Omar Fanucci, el secretario general de la Asociación Argentina de Actores, que también estuvo intensamente presente. Eran otro de los dos protagonistas a los cuales yo trataba de ayudar técnicamente. Lo cierto es que avanzaba el proyecto de Irma Roy con lo que había puesto, se llama Parisier, y los canales se pusieron locos y encontraron los canales una solución muy generosa. Que la plata, en vez de ponerla, ellos la pusieran lo que iba al Confer. Yo siempre digo, creo que perdimos el principio, que era que la tribución tributase. Pero ganamos el resultado, que vinieron los recursos para el cine. Y bueno, con su más y con su menos, la ley cumplió su objetivo, que era que el cine tuviese recursos y los argentinos pudiesen tener su cine nacional. Déjeme contar muy brevemente este episodio, cuando hubo muchos episodios a lo largo del tiempo de pelea por la ley, pero hubo uno que es una reunión a la que fuimos Galeta como secretario general, Adolfo y yo, a la ATA. La ATA era la Asociación de Teledifusoras Argentinas. Nos recibieron la plana mayor de la ATA con su abogado. Y en esa reunión, que empezó muy tirante, en un momento vimos que cuando se mencionaba al Confer, el Confer el Confer percibía un canon que es simplemente porque las señales radioeléctricas en todo el país son del país, y entonces cuando las usufructúa un privado en forma privada, tiene que pagar por ella. Recordemos que esto no es menor, que la privatización de la televisión ocurrió en el tiempo de los milicos, durante el proceso. Antes la televisión era pública y a partir de ahí
se había privatizado y algunos habían conseguido el privilegio del usufructo de algunas señales. Y pagaban un canon por eso. Ese canon, decían las malas lenguas, que iba a los fondos reservados de la presidencia. Que se pagaba un 8% sobre la facturación en los canales de capital y un 6% en los del interior, más las radios, etc. Y ahí vimos que había permeabilidad en la ATA, que eran enconados enemigos de esta ley como contra Julio, si los fondos salieran del Confer. Y pasó algo muy particular, que es que enconados enemigos en el Congreso, en el lobby que hacía la televisión y el lobby, si pudiéramos llamarlo así, que hacía la industria, prácticamente al día siguiente llegamos al Congreso de acuerdo, lo que sorprendió muchísimo a los legisladores. Y encontraron en esta solución que proponíamos conjuntamente en la cinematografía y la ATA, la televisión, la aceptaron como solución y de ahí en adelante hay fondos que vienen del Confer, que después se llamó AFCA, que ahora se llama ENACOM. Jorge, nos gustaría escucharte un poco desde el rol de los actores en ese momento. Vos estás registrado y ahí te debes haber visto de que eras parte de la manifestación. Estaba escuchando con mucha atención a todos ustedes porque fueron los arquitectos de eso. Uno estaba, recuerdo lo de Omar Fanucci, que decía, Rafa, es cierto, Omar fue la parte de la Asociación Argentina de Actores que realmente se vinculó muy directamente con todo ese proceso. Pero en lo que hace a mí, personalmente, también vi de espalda a un amigo querido, que ya no está, hace muy poco tiempo que se fue, que es Hugo Arana. Como siempre los actores, estamos atrás de los proyectos que tienen que ver culturalmente con el desarrollo, no solamente de nuestra cultura, sino de la industria. Por eso estamos tan esperanzados también, volviendo un poco al presente, a que la Ley de Economía del Conocimiento nos ponga a todos otra vez en materia de poder trabajar, que esencialmente es lo que se necesita, ¿no? Y en última instancia, es cierto lo que dicen, parecía como contrafáctica la ley en el 94, porque nada daba a entender que con ese proceso político, con esa ideología, pudiera surgir. De todas maneras, se ve que tantas trabas que hubo después y algunos manejos que eran muy, muy propios de esa época, dejaron ver que más allá de que saliera la ley, iba a haber reparos. Eso yo lo recuerdo, digamos, ustedes fueron los que de verdad fogonearon la creación y diseñaron eso. Nosotros apoyamos, como seguimos apoyando siempre, todas estas acciones que tienen que ver con el desarrollo artístico, cultural y de producción también. Así que eso es lo que lo recuerdo como una gesta y con mucha unión, por lo menos lo que yo veía. Dentro de este mismo proceso también hubo otras figuras y seguramente a lo mejor Luis nos puede contar porque también intervino Leonardo Fabio, también intervino Eliseo Subiela y hasta Palito Ortega. ¿Dirías algo de eso, Luis? Nosotros veníamos bien con la ley y en un momento se había trabado. No sabíamos bien por qué, discutíamos teorías en la DAC y nuestro secretario Galetini, que fue siempre como el que nos instruía en términos políticos, porque siempre fue el que más sabía de política y más sabía de peronismo en particular, mandó en una reunión, hay que hablar con el turco. Esta fue la frase literal, Galeta, que dijiste. Y así fue. Días después, una noche me llama Leonardo, a la noche, tarde, a las 9:30 de la noche, yo estaba sentándome a comer y me dice, ¿qué estás haciendo? Larga todo, nos encontramos en la puerta de Villate.
nos encontramos en la puerta de Villate, cayó también Eliseo, que lo había llamado el loco, pese a que Eliseo no estaba en el grupo que estábamos trabajando en la ley, pero sí era cercano a Menem. Y ahí entramos a una situación particular que era un gran salón que debe seguir existiendo en la Quinta de Olivos, donde en la línea diagonal, en una punta había una gran pantalla y en otra punta estaba sentado Menem y estaba lleno de sillas. En la pantalla jugaba Argentina con Suecia. En el entretiempo nos hicieron pasar a una sala que quedaba al lado de ese salón. Esperamos un rato y en un momento entró el presidente acompañado por Palito Ortega. Palito Ortega lo acompañaba como director de cine. Y estábamos Eliseo, Fabio y yo, y Leonardo me dijo, contale vos. Y entonces yo le conté al presidente de parados en esa situación, mientras se escuchaba las voces del salón contiguo y con muchos nervios le conté por qué estábamos trabajando en esa ley, por qué la necesitábamos. Y bueno, siguió el segundo tiempo, lo pasamos después del segundo tiempo, cuando nos íbamos a ir dijo que nos quedáramos en una mesa en el quincho que había o que hay en Olivos, una mesa muy larga donde estaban sentados los más cercanos. En una punta ya estaba sentado Marvis, mirándonos, digamos, esperando su momento. Y bueno, ahí hablamos, estábamos enfrente de nosotros tres, estaba el presidente y de un lado y del otro tenía a Palito Ortega y a Reutemann. Pero bueno, la cuestión es que fue muy cordial en un sentido, tenso en otro, el clima, pero al día siguiente Menem le dijo al gabinete de ministros, yo quiero que esta ley salga. Y a la semana siguiente se votó, por unanimidad. Le debemos esta ley, en todo caso, a la idea de Galeta de decir hay que hablar con el turco, y también le debemos la ley al turco, que en este momento le ordenó a Cavallo que dejara de poner palos en la rueda. No fue solamente por unanimidad, Puenzo, sino por aclamación. Por aclamación, es verdad. Parado todo el Congreso, parado aplaudiendo. Yo una de las cosas que me acuerdo que cuando empezó todo el proceso y ya estaba la relación con el Congreso, Puenzo se pasó no sé cuántas noches, creo, bajando con los diputados. Y es verdad que la ley no salió, como decía Rafa, no me acuerdo quién era, sino que fue un proyecto que tenía, ¿cómo se llama? Irma Roy. Y creo que lo que decía antes, que fue por aclamación, es el discurso que hizo, que fue la última que habló, Irma Roy, que realmente fue un discurso políticamente clarito. Perdone, yo soy peronista, a veces soy macrista, pero en general, más que nada, yo soy peronista, ¿no? Fue realmente de batalla, al punto tal que no fue que estábamos todos de acuerdo, fue tan las palabras encendidas que decía que todos nos paramos a aplaudir, a todo el Congreso. Pues eso, vos no me dejas mentir. Hay una cosa más que yo quería decir, que es como si todo hubiera sido plata y nada más que el tema de los fondos. Y no fue solo eso, porque en la ley y en el trabajo con los diputados empezamos a sumar cosas y conseguimos una ley que propició muchísimo la ópera prima y la suma de la posibilidad de óperas primas. Argentina ha sido durante estas décadas probablemente el país del mundo con más cantidad de óperas primas. Y porque se juntó los fondos que se consiguieron, que obviamente son muy importantes, con una ley que facilitaron cierto acceso de los jóvenes al trabajo real y a producir, y con las escuelas, que eran una novedad en ese momento, las escuelas de cine de nivel terciario, ¿no? El desarrollo que tuvo la NERC,
la FUC, fundada por Antín, y otras escuelas más, la escuela del propio liceo, después la SIC, bueno, una cantidad de escuelas, y en el interior muchísimas. Y esto dio nacimiento, creo yo, al cine independiente. Un año después de la promulgación de la ley, que fue en el 94, en el 95 se estaba estrenando Historias Breves, la primera Historias Breves producida por el Bebe Camín. Y para mí esa es la piedra fundacional de lo que se llamó el cine independiente. Después hubo Lita, por ejemplo, productora de muchísimos jóvenes, y el desarrollo de este cine independiente que continúa hoy día, pero que arrancó, yo creo, francamente ligado a la ley, y no solamente a la existencia de los fondos para financiar el cine, sino además de postulados de la ley que hicieron que la ley, que la cinematografía se abriera, por un lado a los jóvenes, y por otro lado, como bien dijo Lita hace un rato, a las provincias, con la creación de la Asamblea Federal y una conciencia de federalismo en el cine. Es verdad lo que decís, yo lo había olvidado, fue el comienzo de todo este desarrollo del cine independiente. No, yo quería, hablando de curiosidades, uno de los participantes importantes, diputada importante, fue Patricia Bullrich en esto, que actuó intensamente, que en ese momento era diputada por el peronismo, por el grupo de Grosso, de la lista de Carlos Grosso de Capital. Y ella intervino activamente en esta transición de pasar de que tributara la televisión, se lo puso, a que la plata la pusiera el Confer. Y ella, un día, nuestro querido Tato Amírez, que comprendo, aplaudo y respeto, hizo una pequeña jugada en defensa de los legítimos intereses que él debía defender. De una reunión nos fuimos todos y él volvió a hablar con Patricia y después apareció ahí en la ley los libredeudas. Los libredeudas que protegían a los sindicatos, a los actores, etc. Pero fue obra de Tato Miller y de Patricia Bullrich. La verdad, si hay que acordarse de la realidad, esto es parte de la realidad, según lo que yo recuerdo. Siempre me acuerdo de una anécdota, de una anécdota con el Consejo Asesor, porque me tocó integrar el Consejo Asesor y Marvin me echó. ¿Por qué me echó? Fue una cosa muy curiosa. Viene Patricia, la mina esta que todavía está en el instituto, ¿no? La de siempre. Sí. Sí, le dice que hay un problema conmigo, que pasó por Casa de Gobierno los nombres del Consejo, y yo figuro con documento Élida. Y el documento pasó como Lita. Entonces Marvin me mira y me dice, bueno, entonces no va a poder participar de esto. Yo no tengo problema, dice Marvin, no tengo problema en que venga como oyente. Me odiaba porque yo hablaba cada vez que hacía un reportaje que hablaba peste de Marvin. No tengo problema en que venga como oyente. Y a mí me salió una palabra que no me olvido nunca y no sé por qué. Me levanté, me acuerdo que Tato me defendió, me acuerdo que Tato, que estaba también, dijo, pero ¿cómo dice eso? Si a Lita se la conoce. Me levanté y le dije, Marvin, no, me voy, no me quedo como oyente, pero volveré y seré millones. No sé, me salió esa frase, no la pensé. Fue muy loco. Pero la verdad que Marvin es un ser tremendo. Pero bueno, fue una etapa muy... La verdad que fue una década entre Guido Parisier y Marvin, pero a Guido Parisier lo relaciono mucho en una discusión que tuviste vos, Luis, con Aristarain, con respecto a la ley. Me acuerdo de ese momento que estaba Guido Parisier, que la verdad que no sé por qué motivo estos dos personajes podían estar dirigiendo un instituto de cine. Muy loco. Lo que pedíamos nosotros es que hubiera al frente del instituto de cine una persona del cine, una persona del medio. Y no nos tenemos que olvidar de Pablo Rodito, que también estuvo en la lucha esa década, fundó APIMA.
intensamente tuvo Pablo, y muy eficazmente. Era de los jóvenes de aquel momento. Era lo que más laburaba. Claro, porque Pablo se fue acercando en las reuniones en el Molino, que en aquella época estaba abierto, nos juntábamos en el Molino, antes y después de entrar al Congreso, y ahí en las reuniones del Molino se fue armando un grupo, ahí Jorge es donde hubo varios actores que se fueron sumando, ahí se sumó Pablo Robito, que estaba entre los jóvenes del cine de aquel momento, y que realmente se puso a trabajar muy seriamente, pues se necesitaba mucha gente para trabajar, que en realidad éramos poquitos, y sí, ahí entró Pablo en la política cinematográfica, que nunca más abandonó, ni él abandonó la política cinematográfica, ni la política cinematográfica lo abandonó a él. La ley quebró la línea en que el cine se había instalado y permitió el nacimiento de una nueva cinematografía. Pero lo cierto es que esa ley hizo que fuera posible un nuevo porvenir para el cine y la eclosión de generaciones que pusieron al cine argentino en la órbita del cine internacional y además tuvieron mucha repercusión dentro de la propia cultura argentina. Así que me gustaría, si quieren, hacer una pequeña síntesis de lo que hemos charlado o de lo que ustedes piensan que esa ley propuso para el futuro y cuál es el futuro que nos espera con las nuevas tecnologías, con las nuevas condiciones de producción, de exhibición, de distribución. Mira, aquí Lita citó la tradición del cine argentino, que es centenaria, y la tradición de los apoyos al cine argentino, que también arrancaron en el año 30, en los años 40, con la ley del 68, con la ley del 94, que es en todo caso una actualización de la ley del 68, y que sumó, era la ley. y que sumó 67. No, 57. 57 y después 68 otra. Claro, 57 era solo aporte del 10% Sí, sí. de las entradas vendidas en boletería. Después, Y una actualización en el 68 y otra en el 94. En el 94, con respecto a lo que en ese momento era la tecnología de punta, ¿no? La creación del VHS, la aparición de los cables y el cine visto en otras pantallas, en la pantalla de televisión. A lo que yo quería ir es que ahora se está produciendo, como dice el bebé, una nueva coyuntura, ¿no? Una nueva cambios tecnológicos, cambios de formatos, cambios de relatos, digamos, por la interrelación que hay también entre la tecnología y las formas de exhibición. Y estamos de nuevo en una coyuntura así. La cinematografía y el audiovisual en general en crisis por la pandemia, pero no solo por la pandemia, ya estaba en crisis antes de la pandemia. Quiero decir, la pandemia vino a agravar una crisis y tenemos entonces de nuevo una circunstancia de crisis, en buena medida también crisis económica y la necesidad de un cambio ante las nuevas formas tecnológicas de producir, filmar y ver cine o audiovisual. Todo esto que sería un cambio que por ahí se hubiera dado igual sin la pandemia, se hubiera dado a lo largo por ahí de 3 o 4 o 5 años, se estaba dando ya de hecho, lo que ha venido a pasar en este particular 2020 que nos tocó vivir es que pasó de una transición más suave al corte. Vamos a despertar de esta pesadilla en otra realidad, claramente, cuando sea, ojalá que sea pronto, ojalá que sea en el 2021, en otra realidad, y creo que tenemos que ayudar a reconducir esta realidad, que va a ocurrir igual, aunque nadie haga nada va a pasar, digamos, vamos a estar en otra situación, pero creo que si todos hacemos algo por eso, y en ese algo yo creo que está incluido nuevamente una ley. Esto tiene que ver con el título que Bebe le puso a esta mesa, que es el de las leyes,
porque hay leyes y regulaciones en toda la tradición del cine argentino y estamos nuevamente ante una coyuntura que nos vuelve a llevar al Congreso. Ese es mi punto de vista. Sí, yo creo que no es ya un hito más en la historia del cine, sino, como dice Puenzo, acá cambia todo. El cine nunca llegó a ser una industria, excepto en los primeros años del cine, en los 30, los 40, cuando estaban los estudios y teníamos todo el Latinoamérica para que nuestros productos salieran y andaban todos muy bien. Acuérdense de Mini Marshall, Pepe Arias, las películas, bueno, todas las películas argentinas, y se filmaban, no sé cuánto, pero bastante se filmaban, y se filmaban no en 6, ni en 8, ni en 9, a veces en 6 meses una película, como en otros lados se filman ahora. Pero nunca llegó a ser una industria. Quizás empezó a ser la industria después, cuando cerraron los estudios, se transformó en una actividad como cualquier otra. El cine no daba la posibilidad, no dio la posibilidad por el mal manejo quizás de lo que tuvieron en el instituto, no sé por qué, la cuestión que nunca se pasó. Ahora sí está la posibilidad. Este cambio de paradigma total, es un cambio de paradigma total cuando entran las plataformas, como etcétera, etcétera. Realmente es una posibilidad que sí, ya no Latinoamérica, sino se llegue al mundo, si se produce todo lo que te tiene que producir. Y el dinero que da eso hoy puede ser importantísimo para que se desarrolle esta industria que estamos luchando. Pero creo que sí, es una oportunidad maravillosa que nos da, no sé, la pandemia no creo, hubiera sido, como dice Luis, sin la pandemia hubiéramos llegado igual, porque nosotros seguimos trabajando, toda la industria, como en aquel momento, cuando quiere puede lograr todo lo que se pudo lograr antes y mucho más. Como decía Luis, la coyuntura para mí es la misma. El instituto ve sus fondos, recursos amenazados porque se ven muchas películas fuera de los mecanismos que le generan recursos al instituto. Esto es lo que pasaba cuando se generó la épica y la gesta de la reforma de la ley del 94. Pasa lo mismo con otras formas tecnológicas y es necesario que exista lo que existió en aquel momento, que es unidad de acción y unidad de objetivo para conseguir restablecer la ecuación económica que genere en toda comercialización de obras audiovisuales recursos para el fondo del fomento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Ya tenemos la ley de artes audiovisuales. Ya la tenemos, es esa. Si hay que modificarla, mejorarla, toda obra humana se puede y se debe mejorar. Pero sepamos que trabajar para que las plataformas generen recursos a través del IVA, a través de lo que fuere, para el instituto, como lo hace en Francia, Alemania y Europa y la Unión Europea, es la tarea, a mi juicio, esencial del momento. Yo coincido también que estamos ante una realidad absolutamente nueva y por lo menos nosotros los actores la estamos viendo con cierta esperanza a pesar de tantas complicaciones, pero me parece que sí coincido en que tenemos que tener una unidad como para que frente a este poderoso conglomerado de plataformas tengamos también actitudes, también desde el Estado, creo yo, en ciertas cosas fiscales que me da la impresión que más temprano que tarde se van a tener que mirar, porque creo que lo que está viniendo con esta explosión podemos tener esperanza de que podamos desarrollar contenidos, podamos desarrollar la industria que está, pero que tiene que, digamos, ponerse en marcha y entrar en un periodo de producción y de creación, sobre todo, afín a lo que el mercado nacional y el internacional merece de nuestra industria y de nuestros creadores. Yo creo que es el espacio
nuevo como para iniciar algo. Para mí es un momento iniciático. Hay algo nuevo que vamos a tener que transitar todos con los elementos que cada uno tenga, pero me parece que es una gran oportunidad como para desarrollar creatividad. Esto es creatividad que conduzca al trabajo. A mí me recuerda un poco lo que estamos hablando, lo que nos pasó cuando teníamos el mercado mexicano en los 30, de pronto Estados Unidos no nos mandó película virgen a partir por una idea de que el peronismo era fascismo, y la verdad que nos puso en una situación bastante complicada porque no había disponibilidad de película virgen, y perdimos el mercado latinoamericano, que en realidad México copó el mercado latinoamericano. También acá, con esto de las plataformas, siento un poco que también estamos en manos de Estados Unidos en este momento, que se hace de repente cosas para Netflix o para plataformas que vienen de allá. Realmente no tengo una idea armada de qué podemos hacer para que nuestros productos, porque da la sensación de que hoy en día, por ejemplo, para filmar necesitas tener bastante dinero, porque es bastante caro el protocolo. Y hoy en día, digamos, en noviembre, diciembre, espero que las cosas cambien. Y da la sensación de que también siempre, otra vez no estamos dependiendo de nosotros mismos, por lo menos en este momento. Digamos, se pueden arriesgar personas que tienen un capital suficiente y por lo general un apoyo de una plataforma que viene de afuera. Por eso, bueno, no sé, no quiero ponerme triste, pero estoy en un momento de una cierta tristeza. Los cambios no me producen satisfacción. Soy de las que le gusta ver cine en el cine. Así que no sé, que termine otro, porque yo no estoy muy optimista. Creo que sí, que hay que hacer algo, que se necesita una nueva ley, pero estamos en un momento complicado. A mí me parece que todo proceso de cambio implica un desafío, o sea que me apoyo en lo que dijo Jorge Marrale, que viene una época donde va a haber que ser creativo, no solo en la redacción de los guiones o en la forma de producción, sino también en la forma de instrumentar una lucha que tiene que ver con lo político y que tiene que conducirnos de alguna manera a hacer valer nuestra historia. El panorama que se presenta es muy amplio y conflictivo, pero ¿cuándo no lo fue? Siempre que el cine estuvo así amenazado y en peligro, hubo una reacción que hizo posible que ese cine permanezca y que crezca. Y es muy probable que no sea el cine del cual nosotros venimos, digamos, de la década de los 50, 60, 70, sino otro cine, pero va a ser un cine que va a hablar el lenguaje de los argentinos, que va a mostrar la problemática y la idiosincrasia que nos caracteriza y de la cual vamos a estar orgullosos también. Así que en ese sentido me parece que la tarea es dura, pero posible, y hay que ser optimista con el resultado. Yo digo, hoy no existen los productores. En el cine no existen productores. No hay productores. Una película de costo medio sale 70 millones de pesos. Y no hay productores que quieran entrar porque las normas que son buenas no lo permiten recuperar el costo. Entonces no hay. Esta gente que hace cine, que usa el instituto y todo sale del instituto. Todo, el 100% si es posible. Ahora bien, si nosotros armamos una buena ley
pensando en lo que están haciendo en Europa, que ellos defienden su cine, que hacen producir, que tienen un 50% de producción, por ejemplo, en Francia. Pero si nosotros tenemos una unidad de acción que haga una ley, leyes como la que tuvimos, van a tener que invertir ese dinero y de ahí pueden surgir productores que sí pongan plata, no que hagan películas con el instituto, pongan platas con el instituto y con ellos quizás. Y cuando yo hablo de hacer una industria, los capitales que se van a invertir y a hacer todo esas nuevas productos, van a crear la necesidad de que pequeños productores o productoras o directores que puedan invertir también con el instituto. Apoyo lo que dice Julio Raffo, la plata tiene que ir al instituto. Perdón, Bebe, discúlpame. No, está bien. Vamos a tener que finalizar la reunión. Les agradezco muchísimo la participación y podemos proyectar otra mesa, como no, para el futuro, donde discutamos las nuevas condiciones que vamos a tener para hacer nuestra cinematografía. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias. Adiós.